La ciudad donde los sueños se construyen literalmente hacia el cielo brillaba bajo el sol del desierto como un espejismo de lujo y ambición. En lo más elevado del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, Carlos Martínez observaba el horizonte desde su oficina privada. A sus pies, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez, con grúas y edificios en construcción que parecían competir por tocar las nubes. A sus 40 años, Carlos lo tenía todo: una fortuna incalculable, una empresa de construcción que dominaba los mercados internacionales y un nombre que inspiraba respeto y envidia en igual medida. Pero en medio de tanta opulencia, algo lo corroía por dentro. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el bullicio de la ciudad se apagaba lentamente, Carlos se encontraba solo en su mansión, una obra maestra arquitectónica enclavada en las afueras de Dubái. Las paredes de mármol y los techos altos resonaban con un silencio que lo abrumaba. En sus manos sostenía un viejo álbum de fotos, sus bordes desgastados por el tiempo. Las imágenes lo transportaban a un pasado que nunca había logrado dejar atrás. Un joven Carlos, con las manos callosas y el rostro cansado, trabajando como obrero en una obra en construcción en las afueras de Madrid. Recordaba las miradas de desprecio, las palabras hirientes de su jefe, la sensación de ser invisible. «¿Qué estás haciendo, Carlos?». La voz de Laura, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. Laura era una mujer de mirada penetrante y carácter firme, la única persona en quien Carlos confiaba plenamente. Llevaba años a su lado, ayudándolo a construir su imperio, pero incluso ella notaba que algo en Carlos había cambiado. «Estoy recordando», respondió él sin apartar la mirada de las fotos, «recordando cómo era todo antes». Laura se acercó y observó las imágenes. «Fueron tiempos difíciles», dijo en voz baja, «pero los superaste. Mira todo lo que has logrado». Carlos cerró el álbum y suspiró. «Sí, he logrado mucho, pero a veces me pregunto, ¿a qué costo?». Laura frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Carlos se dirigió hacia la ventana y miró el horizonte. La ciudad de Dubái brillaba a lo lejos, un monumento al poder y la ambición humana. «Tengo todo lo que siempre soñé: dinero, poder, respeto. Pero algo falta, Laura, algo que no puedo ignorar por más que lo intente». «¿De qué estás hablando?», preguntó Laura, preocupada. Carlos se volvió hacia ella, su mirada llena de determinación. «Necesito saber cómo tratan a las personas que creen inferiores. Necesito ver la realidad, no la fachada que me muestran». Laura lo miró fijamente, tratando de entender. «¿Y cómo piensas hacer eso?». «Voy a infiltrarme en mi propia empresa», respondió Carlos. «Me disfrazaré, cambiaré mi apariencia y trabajaré como un obrero más. Quiero ver cómo me tratan cuando creen que no soy nadie». Laura abrió los ojos incrédula. «Es una locura, Carlos. ¿Y si alguien te reconoce? Podrías poner en riesgo tu seguridad». Carlos sonrió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Confía en mí, Laura. Tengo que hacer esto. No puedo seguir ignorando lo que ocurre en mi propia empresa». Laura suspiró, sabiendo que no había forma de disuadirlo. «Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado». Carlos asintió. «Lo prometo». Esa noche, mientras Carlos se preparaba para su transformación, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué descubriría sobre las personas que trabajaban para él? ¿Serían amables, compasivas o revelarían su verdadera naturaleza cuando creyeran que él no tenía poder? La respuesta lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Carlos no podía dormir. Mientras yacía en su cama rodeado de lujos, su mente viajaba a aquellos días en la obra de construcción. Recordaba el dolor de ser tratado como un don nadie, la humillación de ser ignorado y menospreciado. Esos recuerdos lo habían marcado, pero también lo habían impulsado a ser quien era hoy. ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera tratado con respeto en aquel entonces?, se preguntó en voz baja. ¿Habría sido diferente? Carlos sabía que el poder cambiaba
a las personas. Lo había visto una y otra vez. Pero también creía que en el fondo todos tenían la capacidad de ser buenos, de ser compasivos. Solo necesitaban una razón para mostrarlo. Tal vez esta es mi oportunidad de descubrir la verdad, pensó, no solo sobre ellos, sino sobre mí mismo. Al día siguiente, Carlos comenzó su transformación. Se cortó el pelo, se puso ropa vieja y se ensució las manos para parecer un obrero más. Laura le entregó un casco y un chaleco de seguridad con un nombre falso: Carlos López. A partir de hoy eres Carlos López, obrero de construcción, le dijo Laura. No hables de tu pasado, no menciones tu familia, solo haz tu trabajo. Carlos asintió, pero su corazón latía con fuerza. No te preocupes, Laura, sé actuar. Mientras se miraba en el espejo, Carlos no podía evitar sentir una mezcla de emociones: miedo, curiosidad, incluso un poco de excitación. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. ¿El hombre que construyó un imperio o el joven que levantaba muros para sobrevivir? La respuesta estaba a punto de revelarse. Con un casco que apenas encajaba sobre su cabello cuidadosamente desordenado y un chaleco desgastado con un nombre falso bordado, Carlos López, el hombre más poderoso de su empresa, se presentó en una obra en las afueras de Dubái. Había cambiado su apariencia: cabello más corto, rostro sin afeitar y una postura deliberadamente encorvada, como si cargara con un peso invisible. Laura, su asistente personal, lo había ayudado a coordinar cada detalle de esta transformación. El supervisor de la obra, Javier, lo recibió con un gesto desdeñoso. Carlos López, llegas tarde. Aquí no esperamos a nadie, dijo con un tono seco, mientras señalaba un montón de ladrillos que debía mover. Espero que sepas trabajar, no tengo tiempo para holgazanes. Carlos apretó los dientes recordando cómo esas mismas palabras lo habían herido en el pasado. Sin responder, comenzó a trabajar, sintiendo cómo el sudor pronto empapaba su camisa. Cada ladrillo que cargaba era una mezcla de esfuerzo físico y reflexión interna. Con cada carga, cuestionaba si el precio de su éxito había sido demasiado alto. Mientras trabajaba, observaba a los demás obreros. Cada uno de ellos parecía llevar una historia grabada en su mirada. Marco, un joven con ojeras profundas, no dejaba de mirar su teléfono, claramente preocupado por los mensajes de su esposa sobre la salud de su hija recién nacida. Sofía, la única mujer en el lugar, destacaba por su destreza y determinación, aunque constantemente enfrentaba comentarios despectivos por parte de algunos compañeros. Carlos pronto descubrió que Ahmed, un veterano de la construcción, había dejado su país natal en busca de una vida mejor, pero sus sueños habían sido reemplazados por una lucha diaria por sobrevivir. Cada noche, Ahmed repasaba viejas fotos de su familia, quienes se seguían en Egipto esperando el día en que él pudiera regresar con algo más que promesas. Estas historias comenzaron a pesar en la mente de Carlos, quien se dio cuenta de que, en su búsqueda por el éxito, había perdido contacto con las luchas humanas que habían construido su imperio. En el silencio de su pequeño apartamento alquilado, reflexionó sobre su vida. Había creído que el dinero le daría la felicidad, pero ahora entendía que el dinero solo ampliaba las posibilidades, no resolvía los vacíos del alma. Una mañana, mientras trabajaba en un piso superior, Carlos notó algo sospechoso. Un hombre desconocido manipulaba un generador eléctrico, una pieza vital para las grúas. Sus movimientos eran furtivos, como si intentara no ser visto. Carlos se acercó lentamente, pero cuando el hombre notó su presencia, se giró bruscamente. «¿Qué haces aquí? Esto no es asunto tuyo», dijo el hombre con una mirada amenazante antes de alejarse. Carlos intentó seguirlo, pero el desconocido desapareció entre los materiales apilados. Esa misma tarde el generador falló. Una viga de acero tambaleó y cayó desde una gran altura,
provocando el caos en la obra. Carlos, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el lugar, empujando a Marco y a Sofía fuera del camino justo a tiempo para evitar que fueran aplastados. El incidente no solo reafirmó su compromiso con descubrir la verdad, sino que también despertó sospechas sobre posibles actos de sabotaje. ¿Quién estaría dispuesto a poner en riesgo tantas vidas? Y más importante, ¿por qué? Esa noche, Carlos escribió en un diario que había empezado a llevar. Por primera vez en años, sentía la necesidad de plasmar sus pensamientos. El dinero es una herramienta, pero también un arma de doble filo, escribió. Te da poder, pero también te aísla de la humanidad que te rodea. Carlos comenzó a reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Había construido un imperio basado en la ambición y el control, pero había descuidado las historias y los sueños de las personas que lo habían ayudado a llegar hasta aquí. Pensó en Marco y su hija, en Sofía y su lucha por ser tomada en serio, en Ahmed y su sacrificio por su familia. Si el éxito no beneficia a los demás, ¿es realmente éxito?, se preguntó en voz alta. Las sospechas de Carlos lo llevaron a investigar más profundamente. Utilizando a Laura, quien seguía apoyándolo desde las sombras, obtuvieron acceso a los registros de seguridad de la obra. Descubrieron que el hombre que había manipulado el generador no figuraba en la lista de empleados. Posiblemente un infiltrado. Todo apuntaba a que alguien quería desacreditar su empresa. Un día, Carlos decidió confrontar a Javier, quien había mostrado una actitud cada vez más sospechosa. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntó directamente. Javier intentó desviar la conversación, pero Carlos notó el nerviosismo en sus ojos. No te metas donde no te llaman, López, dijo Javier finalmente. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Las palabras de Javier confirmaron sus sospechas. Había algo mucho más grande ocurriendo, algo que podía destruir la reputación de su empresa y poner en peligro muchas vidas. Con la creciente tensión, Carlos se vio obligado a tomar una decisión: continuar con su investigación y arriesgarse a destruir su vida, o abandonar la obra y regresar a la comodidad de su mundo corporativo. Pero no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Las vidas de los obreros, sus historias, sus sacrificios, ahora formaban una red invisible que lo conectaba a ellos. No podía ignorarlo. Carlos decidió quedarse. Pidió a Laura que lo ayudara a organizar una reunión con los ejecutivos de la empresa, un encuentro urgente que, a pesar de su desconfianza hacia él, aceptaron. Necesitaba saber más sobre lo que sucedía en la obra, pero también tenía que proteger su legado. Si algo estaba sucediendo allí que amenazara su imperio, debía enfrentarlo de frente. El día de la reunión llegó, y Carlos se encontró rodeado por los altos ejecutivos que solían rendirle pleitesía. Todos observaban atentamente mientras él planteaba sus sospechas sobre el sabotaje. El aire estaba cargado de desconfianza y nadie se atrevió a interrumpirlo mientras exponía su investigación. Sin embargo, la reacción fue lo que menos esperaba. «Estás perdiendo el rumbo, Carlos», dijo el CEO, con una sonrisa tensa. «Sabes perfectamente que todo esto es una estrategia. No estás aquí para resolver problemas en el terreno, estás aquí porque algo ha comenzado a ir mal, pero te estás dejando consumir por las pequeñas cosas». Carlos sintió una punzada en el pecho. El tono del CEO lo hizo cuestionar aún más su camino. ¿De verdad lo estaban utilizando? ¿Toda su vida había sido solo una pieza en un juego más grande? En las siguientes semanas, la situación en la obra se deterioró. El sabotaje se intensificó, con más incidentes que ponían en peligro a los trabajadores. Carlos se vio obligado a tomar decisiones difíciles, despidiendo a varios empleados que consideraba responsables sin pruebas claras, mientras buscaba el culpable entre las sombras. Sin embargo, su mayor golpe vino cuando Laura, su más confiable aliada, desapareció sin dejar rastro.
El mensaje que dejó fue claro. A veces la verdad no es lo que se busca, sino lo que se teme encontrar. Carlos se sintió completamente solo. Las dudas sobre sus intenciones y su responsabilidad como líder lo atormentaban. Pero había algo más que lo mantenía despierto por la noche. La traición que había sufrido lo estaba llevando a una encrucijada. Debía seguir buscando la verdad, aunque eso significara perderlo todo, o debía renunciar a su misión y proteger su legado a costa de su alma. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en la oficina de la obra, Carlos encontró algo que lo paralizó. Una serie de correos electrónicos entre Javier y un desconocido que mencionaban la construcción de un nuevo edificio, un proyecto oculto que involucraba una manipulación masiva de recursos y materiales. Algo no cuadraba, y Carlos entendió que los sabotajes eran solo la punta del iceberg. El proyecto no solo ponía en riesgo la vida de los obreros, sino que podría estar relacionado con una gigantesca operación de lavado de dinero. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles de Dubái, Carlos no podía evitar pensar en lo que había descubierto. ¿Hasta dónde llegarán para proteger sus secretos?, se preguntó en voz alta. ¿Vale la pena luchar por algo tan podrido? La duda lo consumía, pero había algo en su interior que le decía que debía continuar. Quizás ya no se trataba solo de salvar su imperio, sino de redimir su humanidad. En un giro inesperado, Carlos recibió una llamada. Era Laura. Había desaparecido durante semanas, y su voz, apenas reconocible, resonó en el teléfono con un tono desesperado. «Me están observando, Carlos. Estoy atrapada», susurró. «El proyecto no solo es ilegal, es peligroso. Están usando todo a su favor, incluyéndote, pero lo peor es que tú mismo eres parte de la mentira. Todo lo que has hecho ha sido manipulado. Ellos te han usado para construir su imperio, pero tú nunca fuiste el líder, solo un peón». El mundo de Carlos se desplomó. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Realmente su éxito fue producto de su esfuerzo o simplemente fue una marioneta en manos de otros? Carlos decidió enfrentarse directamente al CEO y a los altos ejecutivos. Sabía que el precio de la verdad sería alto, pero no le importaba. De vuelta en la sede de la empresa, se plantó frente a ellos con una determinación que nunca había mostrado antes. «¿Qué tipo de hombres son ustedes?», gritó. «Han jugado con vidas, han destruido sueños, y ahora intentan que yo sea el villano. No puedo seguir siendo parte de este juego». El CEO, implacable como siempre, lo miró fijamente. «Creíste que todo esto era tuyo, Carlos, pero nunca fue tuyo. Nunca fue para ti. El poder te engañó, te cegó. Ahora eres un lastre para lo que hemos construido». Las palabras calaron hondo en Carlos. ¿Había sido realmente suya la ambición que lo había llevado tan lejos? ¿O había sido un juego? ¿Uno en el que nunca estuvo en control? Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Carlos decidió actuar. Sabía que su caída era inminente, pero había llegado a la conclusión de que la única manera de salvar lo poco que quedaba de su humanidad era exponer la corrupción que lo rodeaba. Decidió revelar todo, el sabotaje, el lavado de dinero, las manipulaciones, pero al hacerlo sabía que su nombre sería arrastrado por el barro. Su reputación se desmoronaría, pero al menos las vidas de los trabajadores podrían ser salvadas. El día que la verdad salió a la luz, Carlos miró a los ojos de los obreros. Había aprendido, por fin, que el verdadero liderazgo no radica en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de tomar decisiones difíciles, incluso a costa del propio sacrificio. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar, reflexionó, mientras observaba cómo la justicia comenzaba a tomar forma. Después de que los escándalos explotaran en los medios, Carlos desapareció del radar. Nadie sabía dónde estaba, pero en las sombras comenzó una nueva vida. Volvió a ser el hombre sencillo,
que una vez fue, lejos de la opulencia y el poder. Empezó a trabajar en un pequeño taller de carpintería, rodeado de hombres y mujeres que, como él, habían perdido algo por el camino. Sus días ya no se llenaban de reuniones y decisiones frías, sino de conversaciones sinceras y trabajo arduo. Pero más allá de las manos callosas y el sudor en su frente, Carlos encontró algo mucho más profundo. En su nueva vida, comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Su redención no estaba en reconstruir lo perdido, sino en encontrar la paz que había estado buscando todo este tiempo. Y aunque nunca podría deshacer el daño causado, sabía que al menos ahora podía mirar al espejo y ver al hombre que siempre quiso ser. El verdadero imperio, pensó con una sonrisa, es el que construimos dentro de nosotros mismos. Un día, mientras Carlos trabajaba en el taller, un número desconocido apareció en su teléfono. No era el tipo de llamada que esperaba recibir en su nueva vida tranquila. Al contestar, una voz familiar, pero llena de peso y solemnidad, le habló. «Carlos, soy Javier, no sé si me recuerdas, pero tengo algo importante que decirte. Todo lo que creíste saber sobre la caída de la empresa, sobre el sabotaje, no es lo que parece. El proyecto que desmantelaste no era solo un juego de poder. Había algo mucho más grande detrás de eso, algo que ni tú ni yo comprendíamos en su totalidad». Carlos sintió una mezcla de incredulidad y miedo. Sabía que al escuchar a Javier se estaba exponiendo a una verdad aún más oscura, pero algo en su interior lo impulsó a seguir escuchando. El verdadero peligro nunca estuvo en el dinero ni en la corrupción. Está en los hilos invisibles que manejan todo desde las sombras. Hay alguien más poderoso que ahora busca venganza. La llamada se cortó antes de que pudiera decir más. La vida de Carlos volvió a tambalearse. El taller, que hasta entonces había sido su refugio, ahora parecía un lugar vulnerable. De repente comenzaba a sentir que no podía escapar del pasado. A pesar de su intento por redimirse, algo o alguien parecía estar siempre acechando. Durante días, Carlos recibió mensajes crípticos dejados en su taller, cartas que contenían palabras que solo él entendía, frases de advertencia que hablaban de ajustar cuentas. Los recordatorios de su pasado lo acosaban, sin darle tregua. Una noche, mientras cerraba la puerta del taller, notó una figura en la distancia, observándolo desde la esquina oscura de la calle. Al acercarse, la figura desapareció rápidamente, dejando una sensación de inquietud en el aire. Carlos sabía que ya no podía ignorar lo que Javier le había dicho. Algo más grande que él estaba en juego. Y si no actuaba rápidamente, lo arrastraría nuevamente hacia la oscuridad. Carlos decidió que debía descubrir por sí mismo qué se escondía detrás de las amenazas y los mensajes crípticos. Volvió a Dubái en secreto, a la ciudad que una vez gobernó, y comenzó a investigar en las sombras. Pero pronto descubrió algo que lo dejó helado. El imperio que había conocido no era solo un conglomerado de empresas. Había una red internacional que manejaba la economía global desde las sombras, una red secreta con tentáculos que se extendían hasta los rincones más oscuros del poder. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que preferiría no haber conocido. El sistema que una vez creyó que dominaba era en realidad una ilusión, una fachada creada para ocultar las verdaderas maquinaciones. Con cada revelación, Carlos comenzó a sentir que su propia identidad se desmoronaba. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. ¿El hombre que lucha por el poder o el que ahora lucha por salvar lo que queda de su alma? Con la nueva información que había recopilado, Carlos se enfrentaba a un dilema moral. Sabía que podía destruir la red secreta y exponer a los poderosos que la controlaban.
pero eso significaba enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos que cualquier ejecutivo o empresario con el que hubiera trabajado antes. A medida que se acercaba a la verdad, Carlos comenzó a preguntarse si estaba dispuesto a pagar el precio de su lucha. Si destapo esto, ¿seré un héroe? ¿O simplemente un hombre que arrastra consigo a todos los que lo rodean? Pensó. La culpa lo consumía, pues sabía que la única manera de terminar con el sistema era destruirlo por completo. Pero eso significaba sacrificar a miles de inocentes en el proceso. El dilema lo hizo reflexionar profundamente sobre el significado del sacrificio. ¿De qué sirve salvar el mundo si pierdes tu humanidad en el proceso?, se cuestionó. El punto culminante llegó una noche lluviosa, cuando Carlos reunió toda la información que había recolectado. Se encontraba frente a un edificio desmoronado de la ciudad, el último vestigio de su antiguo imperio, mientras una lluvia torrencial caía sobre él. En la oscuridad, sintió una presencia a su lado. Era Laura, quien había regresado. «Lo que vas a hacer cambiará todo», dijo Laura con voz grave. «Estás a punto de destruir la única oportunidad de reconstruir lo que quedaba de tu vida. ¿Estás seguro de que puedes cargar con ese peso?». Carlos miró hacia el horizonte. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si el precio es mi vida, que así sea. La verdad debe salir, cueste lo que cueste». Laura, al ver la determinación en sus ojos, asintió. «Entonces, estás listo para enfrentarte a lo que viene». Y en ese momento Carlos entendió que el verdadero sacrificio no era perder su vida o su imperio, sino perder la posibilidad de ser libre de sus propios demonios. La verdad, por más dolorosa que fuera, era la única forma de encontrar la paz que tanto había buscado. Carlos expuso la red secreta al mundo. La verdad cruda y devastadora fue revelada, destapando una conspiración que abarcaba gobiernos, corporaciones y mafias internacionales. El mundo entero tembló ante la magnitud de la corrupción que se había destapado. Pero el precio de la revelación fue alto. Aquellos que habían sido parte del sistema intentaron silenciar a Carlos, y aunque su vida estaba en peligro, él había cumplido su misión. A medida que la verdad se filtraba en los medios, Carlos se ocultó, sabiendo que ya no era el hombre que había sido antes. Era un hombre que al final había sacrificado todo por una causa más grande que él mismo. La última reflexión que quedó en su mente fue: el verdadero poder no radica en controlar a los demás, sino en tener el coraje de soltar aquello que te destruye. Carlos, un hombre destruido pero también liberado, caminó hacia la oscuridad, dispuesto a enfrentar lo que viniera, pero sabiendo que finalmente había encontrado algo que nunca pudo tener en su vida anterior. Paz, segmento 20. La llamada que cambia todo. La noche había caído sobre Dubái, oscura y cálida. Carlos se encontraba solo en su apartamento repasando los documentos que había recolectado, cuando el teléfono sonó. El número era desconocido. Al principio dudó, pero algo en su interior lo impulsó a responder. «Carlos, eres un hombre muy valiente por exponer la verdad», dijo la voz al otro lado de la línea, suave, pero cargada de tensión. «Sin embargo, has tocado algo que no comprendes, y ahora todo lo que has hecho tiene un precio». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz le resultaba extrañamente familiar, pero no podía colocarla. Antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó abruptamente. Un sudor frío recorrió su frente. No sabía si la amenaza era seria, pero algo en su pecho le decía que era solo el principio. Miró hacia la ventana. La oscuridad afuera parecía más profunda que nunca. A las pocas horas, sin previo aviso, el miedo se materializó. Carlos estaba en su taller, intentando concentrarse en los últimos detalles de sus investigaciones, cuando escuchó un ruido en la puerta.
Al principio pensó que era el sonido del viento, pero pronto se dio cuenta de que alguien estaba intentando entrar. El timbre de la puerta sonó, pero no fue la llamada habitual de un cliente. Abrió lentamente y al ver una sombra conocida, su corazón dio un vuelco. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó con incredulidad, la sorpresa y el alivio mezclándose en su voz. Laura, con una expresión tensa, lo empujó al interior del taller. «Carlos, te han estado vigilando. El pasado ha regresado». Carlos frunció el ceño. «¿De qué hablas?». «La red que creíste destruir no es lo único que estaba acechando. Hay alguien más, alguien que siempre estuvo cerca de ti y que ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que no sobrevivas». La noticia cayó sobre él como un peso y un frío lo recorrió por completo. ¿Quién? ¿Quién está detrás de todo esto? Laura lo miró a los ojos con la misma intensidad que cuando lo conoció, pero ahora había algo más en su mirada. Miedo. Es alguien que no esperabas, alguien que tú conoces muy bien. Carlos no podía dormir. La llamada, las palabras de Laura, todo daba vueltas en su cabeza. ¿Quién podría estar detrás de esta nueva amenaza? ¿Quién lo conocía lo suficientemente bien como para hacerle esto? En medio de la noche, en la penumbra de su apartamento, recordó algo importante, un nombre que había olvidado por completo: Sergio. Sergio era un hombre que había sido su amigo en el pasado, su compañero en los primeros años de la construcción de su imperio. Habían compartido secretos, luchado juntos, hasta que un día Sergio desapareció sin dejar rastro. Nadie habló de él, y Carlos había cerrado esa puerta en su mente, como si jamás hubiera existido. ¿Podría ser él?, pensó, pero la idea de que Sergio estuviera detrás de todo lo que estaba sucediendo parecía imposible. Habían compartido demasiadas cosas, demasiados momentos. ¿Cómo podía haberle traicionado? De repente el teléfono vibró en su bolsillo. Al mirarlo vio que tenía un mensaje de Laura. «Carlos, te están siguiendo, no salgas de tu apartamento, por favor». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La incertidumbre lo paralizó. ¿Era demasiado tarde? Carlos decidió no esperar más. Si alguien lo estaba siguiendo, no pensaba ser víctima de esa amenaza sin luchar. Abrió la puerta, solo para encontrar a Laura, empapada en sudor, respirando con dificultad. «¿Qué pasa?», preguntó tomando su brazo con fuerza. «Te están acechando, Carlos. Necesito que vengas conmigo». Ahora Carlos miró hacia el pasillo, y en ese momento entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que Laura tenía razón. No podía confiar ni en las paredes de su apartamento. «¿Dónde vamos?», preguntó, el miedo en su voz. Laura le devolvió una mirada llena de desesperación. «A un lugar donde puedas encontrar las respuestas. Pero debes estar preparado para la verdad. El hombre que crees conocer no es quien pensabas». La incertidumbre aumentó en el aire. Carlos sintió como si todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, lo hubieran llevado a este momento. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que vendría? Llegaron a un lugar apartado en las afueras de la ciudad, un edificio en ruinas que Carlos había visto en sus investigaciones, pero que nunca había visitado. El aire estaba cargado de tensión y el sonido de sus propios pasos parecía ensordecerlo. Laura lo guió a través de las puertas rotas. «Este es el lugar donde Sergio y yo, antes de que todo se desmoronara, trabajamos en algo que no entendíamos completamente. Ahora, al parecer, ha vuelto para saldar cuentas». Carlos frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando?». Laura lo miró fijamente. «Que Sergio nunca se fue, que él está detrás de todo, y que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido parte de un plan mucho más grande. ¿Recuerdas aquel proyecto que cancelaste? No fue por una simple razón financiera, fue por él». Las palabras de Laura dejaron a Carlos sin aliento. ¿Cómo podría ser que el hombre que había sido su amigo, el mismo con quien había compartido los peores momentos de su vida,
estuviera detrás de todo? Mientras Carlos procesaba lo que acababa de escuchar, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró y el aire se congeló al instante. Era Sergio, pero no el amigo de Carlos. El hombre que tenía ante sí era un extraño, un hombre cambiado, más oscuro, más calculador. Sergio, ¿es realmente tú?, dijo Carlos, la incredulidad en su voz. Sergio sonrió con frialdad. Pensé que lo habías olvidado, Carlos, pero nunca te olvidé a ti. La tensión entre ellos era palpable. Carlos entendió que lo que había hecho en el pasado no solo había destruido su vida, sino que también había alimentado la venganza de su amigo. Ahora Sergio estaba aquí para cobrar lo que sentía que le debía. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por las palabras que Sergio dejó caer. Todo tiene un precio, Carlos, y tú acabas de pagar el tuyo. La emoción que se cernía en el aire era pura, visceral. Carlos sabía que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Pero también entendió que este enfrentamiento era más que una batalla por la supervivencia. Era el enfrentamiento entre dos vidas, dos destinos y el precio de la traición. La atmósfera en el edificio, en ruinas, se volvió insoportablemente densa. Carlos, con el corazón acelerado, miraba a Sergio, que se encontraba ante él, su antiguo amigo convertido en un enemigo imparable. Las palabras de Sergio seguían resonando en su mente, pero la rabia se imponía sobre la confusión. Este no era el momento de buscar respuestas. Este era el momento de la lucha. ¿Por qué, Sergio?, preguntó Carlos, su voz tensa y cargada de frustración. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no dejaste que las cosas fueran como antes? Sergio lo miró fijamente, y la sonrisa amarga en sus labios dejó claro que no había ni un vestigio del amigo que Carlos conoció. ¿Porque tú nunca entendiste, Carlos? Pensaste que podías hacer todo por tu cuenta, que podías controlar todo. Pero todo lo que lograste fue perderte a ti mismo. Nunca te diste cuenta de lo que perdías a medida que avanzabas. Y ahora, yo tengo el control. Carlos no podía creer lo que escuchaba. La rabia y la incomprensión lo inundaron, y sin pensarlo más, avanzó hacia Sergio, pero el hombre lo esquivó con una rapidez sorprendente, como si hubiera esperado ese movimiento. En su rostro se reflejaba la satisfacción de quien había ganado una batalla antes de comenzar. Sergio dio un paso atrás, despojándose lentamente de la chaqueta, preparado para el enfrentamiento. Carlos se detuvo, mirando al hombre que había sido su amigo, ahora convertido en un desconocido lleno de rencor. ¿Es esto lo que querías todo el tiempo?, preguntó Carlos, su tono un susurro tenso. ¿Destruirlo todo solo para quedarte con las cenizas? Sergio no respondió, solo sonrió, y en su mirada brillaba una mezcla de odio y desesperación. Lo que no entiendes, Carlos, es que siempre quise lo mismo que tú, solo que me di cuenta antes de que el precio del poder era demasiado alto. Y ahora, todo lo que construiste, todo lo que creíste que tenías, se va a desmoronar. La lucha entre ellos no era solo física, era mental, emocional. Las palabras de Sergio calaban profundamente en Carlos, y por un momento, la duda se instaló en su pecho. ¿Había sido tan ciego? ¿Había perdido realmente el control? Pero la furia pronto reemplazó a la duda, y con un grito de desesperación Carlos se lanzó nuevamente hacia Sergio. El sonido de sus cuerpos chocando retumbó en las paredes del edificio. Cada golpe, cada forcejeo, una expresión de los años de resentimiento acumulado. Carlos sentía que cada golpe de Sergio lo desgarraba por dentro. No solo era una pelea por el poder, era una pelea por la identidad, por lo que representaban el uno para el otro. Y cada golpe se sentía como una fractura más en todo lo que había creído. Pero en medio de la lucha, un ruido inesperado interrumpió el caos. La puerta del edificio se abrió de golpe, y Carlos vio a Laura aparecer, su rostro pálido, su cuerpo tembloroso.
Sus ojos, llenos de angustia, se cruzaron con los de Carlos. «Carlos, no sigas, no lo hagas». Carlos se detuvo por un segundo, el corazón latiendo con fuerza, confundido por la aparición de Laura. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué sabía ella que él no sabía? Pero la expresión de Laura le dijo todo lo que necesitaba saber. Había algo más, algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Sergio aprovechó la pausa para empujarse hacia atrás, respirando con dificultad pero con la mirada fija en Carlos. «Te lo dije, Carlos, no puedes ganar esta guerra. Ya perdí a todos los que importaban. Ahora solo queda esta batalla». Pero lo que Sergio no sabía era que, en ese mismo momento, Laura había tomado una decisión que cambiaría todo. Laura, con las manos temblorosas, dio un paso hacia adelante y su voz quebró en la tensión del aire. «Carlos, lo siento. Yo no quería que fuera así, pero todo lo que hemos hecho ha sido parte de algo mucho más grande. Sergio no es solo el que te quiere destruir. Hay más, Carlos. Hay algo más oscuro detrás de todo esto». Carlos la miró sin poder comprender. La traición que había sentido al principio había sido terrible, pero ahora el miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué estaba pasando realmente? «Laura, ¿qué estás diciendo?», preguntó Carlos, su voz más baja, más temblorosa. «Lo que quiero decir», continuó Laura, sus palabras resonando con una sinceridad inesperada, «es que todo esto, todo lo que ha sucedido ha sido una pieza más de un juego mucho más grande. No solo es Sergio. Hay personas poderosas que han estado moviendo los hilos todo este tiempo. Lo que hemos hecho, lo que has hecho, Carlos, ha sido parte de un plan». El corazón de Carlos se detuvo por un segundo. Las palabras de Laura eran como un disparo en la oscuridad, abriendo una puerta que había estado cerrada todo este tiempo. «¿Y tú qué tienes que ver con todo esto?», preguntó mirando a Laura con una mezcla de desesperación y furia. Yo fui parte del plan también», dijo Laura con la cabeza gacha. «¿Pero no crees que no lo lamenté? Llegué a amarte, Carlos. Pero ahora el precio de la verdad es demasiado alto». Carlos se sintió atrapado, completamente perdido en un torbellino de traición y dolor, pero en ese mismo momento la furia comenzó a dar paso a una determinación feroz. No podía permitir que todo terminara así, no podía permitir que su vida, su trabajo, fuera destruido por mentiras y manipulaciones. «Sergio», dijo, su voz ahora clara, llena de una fuerza renovada, «todo lo que has hecho, todo lo que has planeado, no me va a destruir y no te voy a dejar destruir esto». Con un grito de ira, Carlos se lanzó nuevamente hacia Sergio. Esta vez no era solo una pelea física, era la lucha por su vida, por su legado, por la verdad. Los dos hombres se enfrentaron con una violencia desenfrenada y cada golpe resonaba en las paredes, cada movimiento una declaración de guerra. Sergio, agotado, finalmente cayó al suelo, pero no sin antes lanzar una última mirada a Carlos. «Eres un tonto, Carlos, nunca lo entenderás». En ese instante, Laura, con lágrimas en los ojos, se acercó a Carlos. lo siento tanto», susurró. Carlos la miró, su corazón dividido entre el dolor y el alivio de saber que al final había enfrentado su mayor miedo, la traición de los que más amaba. Pero a pesar de todo, la batalla no había terminado. El verdadero enemigo estaba aún por revelar, y Carlos sabía que debía estar preparado para lo que vendría a continuación. Mientras Sergio yacía en el suelo, inconsciente, Carlos sintió que una sombra más grande se cernía sobre él. La lucha no había sido solo con Sergio ni con Laura. Había algo mucho más peligroso en juego. Un sonido metálico resonó a lo lejos y un coche oscuro llegó a gran velocidad. Alguien más estaba viniendo, alguien que no quería que Carlos sobreviviera a este día. Carlos no sabía quién estaba detrás de todo esto,
Pero una cosa era clara: el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Y esta vez no sería solo una lucha por la supervivencia, sino por la verdad y la justicia que finalmente se merecía. Carlos miró al horizonte a través de las ventanas rotas del edificio. El sonido de los neumáticos crujientes contra el asfalto lo alertó. El coche oscuro que había escuchado llegar detenía su marcha justo frente a la entrada. El aire se volvió denso. Algo en el fondo de su mente le decía que no podía dejarse llevar por la falsa sensación de alivio. El enemigo no era solo Sergio. Había algo mucho más grande, mucho más peligroso, acechando en las sombras. Laura, comenzó Carlos mirando a su asistente, quien aún temblaba. ¿Quién más está detrás de todo esto? Laura levantó la vista, sus ojos rojos de llorar, pero lo que más sorprendió a Carlos fue la desesperación en su rostro. No sé si puedo seguir ocultándote esto, Carlos. Hay personas a las que no puedes enfrentarte. Si sigues, te destruirán a ti y a todos los que te rodean. Carlos sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Laura? ¿Por qué me mentiste? Porque no quería perderte, respondió ella con la voz quebrada. Porque, aunque me arrepiento de haber sido parte de esto, en el fondo, siempre quise protegerte, incluso de mí misma. Carlos tragó saliva, su mente acelerada. Quería creer en Laura, pero cada palabra que salía de su boca parecía más una disculpa que una verdad. ¿Qué tan profunda era la mentira que había estado viviendo todo este tiempo? Las sombras del pasado comenzaron a arrastrarse hacia él y su corazón se llenó de incertidumbre. El sonido del coche se apagó cuando la puerta se abrió y alguien comenzó a caminar hacia el edificio. Un paso a paso medido, imponente. Carlos, aún inmóvil, observó cómo la figura se acercaba, una sombra que parecía absorber toda la luz que quedaba en el lugar. La figura emergió de la oscuridad, un hombre alto, de aspecto elegante, con una expresión gélida. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos no reflejaban ni bondad ni misericordia, solo frialdad absoluta. Carlos intentó mantenerse firme, pero una oleada de angustia lo invadió. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, aunque intentó disimularlo. El hombre sonrió de manera enigmática. Soy el hombre que mueve los hilos, el verdadero dueño de todo lo que has creído conocer, el que te ha estado observando desde las sombras, desde el momento en que te caíste en la trampa. Carlos dio un paso atrás. Algo en sus palabras le hizo pensar que no estaba simplemente ante un rival, sino ante una figura mucho más peligrosa, alguien con poder más allá de lo que podía comprender. ¿Qué quieres de mí? Lo que quiero, Carlos, dijo el hombre con voz fría, es que pagues por lo que hiciste. La diferencia es que tú nunca entendiste el precio. Ahora, los que te rodean sufrirán. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos al escuchar esas palabras. La sensación de que había sido parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro, comenzó a apoderarse de él. Carlos miró a Laura, desesperado por respuestas. ¿Era posible que ella estuviera involucrada con este hombre? ¿Era ella parte del juego que ahora se desarrollaba en su contra? ¿Qué significa esto, Laura?, preguntó sin poder contener su furia. Laura tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, lo siento, no puedo más. Todo este tiempo mi lealtad estaba dividida. Pero ahora veo lo que realmente está en juego. El hombre, que aún observaba la escena con una calma inquietante, dio un paso hacia adelante. Es demasiado tarde para arrepentimientos, Laura. Ya no hay vuelta atrás. De repente, una ráfaga de luz iluminó la habitación. Una figura se desmoronó de las sombras, más veloz que un destello. El sonido metálico de un disparo perforó el aire.
y la figura del hombre que había hablado, el que parecía tener todo el control, cayó al suelo. El caos estalló de inmediato. Carlos no podía creer lo que veía. El hombre estaba herido, pero no muerto. En su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa y rabia. «Esto no ha terminado. Nunca entenderás lo que has desatado». En ese momento, un nuevo rostro apareció entre las sombras. Javier, el supervisor de la obra, pero algo en su expresión era diferente. No era el mismo hombre que Carlos había conocido antes. Su mirada era intensa, decidida. Todo esto estaba planeado, Carlos. Todo lo que has vivido hasta ahora es solo una parte del juego final. El edificio entero parecía temblar, como si fuera a colapsar en cualquier momento. El caos era absoluto. Carlos, atónito, veía cómo Javier tomaba el control de la situación. La figura misteriosa estaba herida, pero no vencida. Y en medio del tumulto, Laura, que antes se había mostrado débil y arrepentida, parecía haber tomado una decisión. «Carlos, corre», gritó ella, empujándolo hacia una salida secreta en el fondo de la sala. «No tienes tiempo, debes escapar». Carlos la miró desconcertado. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ayudas?» «Porque ya no soy la persona que era», dijo ella con una mirada decidida. «Este juego se nos fue de las manos. Si no actúas ahora, todo lo que has luchado por construir se desmoronará en un segundo». La puerta secreta se abrió y la luz del exterior iluminó el rostro de Carlos, pero la sombra del peligro seguía acechando detrás de él. Sin pensarlo dos veces, Carlos tomó la decisión: huir. No porque fuera un cobarde, sino porque necesitaba comprender lo que estaba sucediendo. Necesitaba conocer la verdad, esa verdad que lo había llevado hasta el borde del abismo. Mientras corría hacia la salida, las palabras de Laura resonaban en su mente. Si no actúas ahora, todo se desmoronará. El sonido de los pasos de Javier retumbó detrás de él, acercándose rápidamente. Carlos, al borde del agotamiento, miró hacia atrás. Estaba a punto de ser alcanzado, pero una visión relámpago de la verdad comenzó a tomar forma en su mente. Javier, Laura, el hombre en el coche oscuro. Todos ellos estaban conectados de una forma que Carlos no alcanzaba a comprender completamente. Pero algo se encendió dentro de él, una chispa de claridad. El verdadero enemigo no era solo uno de ellos. El verdadero enemigo era el sistema que había construido, los secretos que lo mantenían atado y la sombra de su propio pasado. Carlos permaneció en el borde de la terraza, sus ojos fijos en la vasta ciudad de Dubái. A lo lejos, las luces brillaban como estrellas caídas del cielo, pero todo parecía apagado frente a lo que estaba viviendo en su mente. La brisa nocturna golpeaba su rostro, mientras sus pensamientos recorrían la montaña rusa de decisiones que lo habían traído hasta aquí. «Lo has conseguido, Carlos», murmuró para sí mismo. «Todo lo que alguna vez soñaste. ¿Y ahora qué?». La ciudad vibraba con vida, pero él solo sentía vacío. ¿Había valido la pena? ¿Había encontrado lo que había buscado? Los rascacielos a su alrededor representaban logros, pero también una cadena invisible que lo mantenía atrapado. De repente, la imagen del Burj Khalifa apareció en su mente, imponente, inalcanzable. «Es un estuche muy grande para ser el lápiz más afilado dentro de él», pensó, y se dio cuenta de que eso era exactamente lo que era su vida. Un estuche vacío, rodeado de riquezas y poder, pero sin nada de verdadero valor en su interior. El mayor logro que había alcanzado era el más grande de sus vacíos. Un paso firme rompió el silencio de la noche. Javier apareció detrás de él, avanzando con su aire de confianza, pero con una sombra que lo hacía parecer más una figura de humo que un hombre de carne y hueso. «No puedes escapar, Carlos», dijo Javier, con un tono que ya no era de desafío, sino de resignación. «Este juego no lo jugaste tú, nunca lo jugaste». Carlos no lo miró.
Su vista se mantenía fija en el horizonte, en la forma de la ciudad que se expandía como un mar de luces, mientras sentía el peso de cada palabra de Javier. Lo sé, he sido un títere sin saberlo, pero también sé que soy el único que tiene el poder de cortar las cuerdas que me atan. Javier sonrió, pero la sonrisa era fría, como una mueca de quien sabe que el control ya no está en sus manos. ¿Piensas que puedes salir de esto? ¿Que todo lo que has hecho se puede borrar con un solo pensamiento? No es tan fácil, Carlos. Todo está conectado. Todo lo que hiciste para llegar aquí tiene consecuencias. El precio de tu libertad será mayor de lo que imaginas. Carlos giró lentamente, fijando finalmente su mirada en los ojos de Javier. La tensión entre ambos era palpable, como si la ciudad misma los observase desde las sombras. ¿Consecuencias? ¿Qué sabes tú de consecuencias? Si todo esto fuera tan importante, ¿por qué aún siento que he perdido lo más valioso? Javier no respondió, pero su rostro se endureció. No era solo el miedo lo que lo mantenía en pie, sino la certeza de que Carlos había tocado un punto vulnerable en su interior. El dinero y el poder no llenan el vacío, continuó Carlos, con la voz firme, como si estuviera hablando consigo mismo. Me di cuenta demasiado tarde de que he estado persiguiendo sombras. Me dijeron que el éxito era llegar al punto más alto, pero ahora entiendo que el verdadero desafío es saber cuándo bajar. Javier dio un paso atrás, como si las palabras de Carlos lo hubieran golpeado. No tienes idea de lo que estás diciendo. La cima es todo lo que importa. El resto son excusas de perdedores. Carlos miró la ciudad una última vez. Un suspiro escapó de sus labios. ¿Perdedores? O tal vez solo hombres que entienden que el éxito, el verdadero éxito, no está en lo que se tiene, sino en lo que se puede dejar ir. Un largo silencio cayó entre ellos. El bullicio lejano de la ciudad continuaba su curso, pero Carlos se sentía cada vez más distante de esa vida. Había sido como un caracol cargando una concha que, en lugar de protegerlo, lo había aplastado. Es curioso, dijo Carlos casi en voz baja. Siempre creí que los que llegaban a la cima eran los más sabios. Pero aquí estoy, mirando todo desde lo alto, y me doy cuenta de que no hay sabiduría en estar rodeado de riquezas si no tienes paz en tu alma. Javier no sabía qué decir. Sabía que había perdido. Carlos había tocado la fibra más profunda de su ser, algo que nunca pensó que alguien pudiera ver. La vida de Carlos, aunque llena de poder, había estado vacía, y ahora, al borde de todo, ese vacío lo había llevado a una revelación. ¿Y si tuviera que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa? Dijo Carlos finalmente. Entonces, que así sea, porque no quiero vivir más siendo prisionero de mi propio estuche. Con esas palabras, Carlos dio un paso hacia la sombra de la noche, dejando atrás la ciudad que había sido su prisión de oro. Y mientras lo hacía, comprendió algo que nunca habría imaginado. El verdadero poder no es dominar el mundo, sino saber renunciar a él cuando ya no te sirve. El sonido de los coches y las luces de la ciudad se desvanecieron, y Carlos se perdió en la oscuridad, caminando hacia un futuro incierto pero liberado, mientras el horizonte de Dubái lo observaba en silencio. Y hasta aquí, esta historia tan cautivadora, este final te ha dejado con más preguntas que respuestas, ¿verdad? No dejes que tus pensamientos se queden solo en tu mente. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees de esta historia? Queremos saber qué piensas. Y si te has sentido identificado en algún momento o simplemente te ha gustado, suscríbete a Clímax Inédito. No te pierdas lo que está por venir, que no te lo cuenten, acompáñanos. Y sin tener menos importancia, gracias.